Bueno, gracias. No, lo que pasa es que es una historia que, aunque no me gusta contarla mucho, porque me regresa a un periodo de mi historia que ya superé. Más sin embargo, creo que a veces es importante regresar a esos periodos como para darse cuenta del origen de las cosas y sobre todo para mantenerme siempre despierto y alerta de no desviarme del camino que llevo ahora. Estoy hablando de un periodo de hace cerca de 20 años, en donde yo pasé por un proceso que en el mundo ejecutivo se conoce como el burnout, el agotamiento del ejecutivo, el agotamiento físico, mental, espiritual, y que todo eso se conjuntó en un periodo de mi vida en donde yo estaba cumpliendo mis primeros 50 años y estoy hablando de hace casi 20 años, porque ahorita ya voy a cumplir 69. Entonces, no era el mismo Jaime de hace 20 años. O sea, yo pienso que ahora, si tú ves mi historia de atrás y me hubieras visto físicamente, dices, este no es el de ahora. ¿Por qué? ¿Cómo te veías? Pues imagínate a alguien que está enfermo, que está, digamos, sufriendo el proceso de una separación de familia, de un divorcio, de un proceso de un dolor interno, no solamente espiritual, físico, emocional, sino que también así como que ese es el punto en donde tocas fondo. Y entonces estás con las preguntas qué vas a hacer, y la pregunta de la víctima, ¿por qué a mí? Y entonces estás así como en una situación de desesperación y lleno de muchas preguntas, de miedos, y eso te hace de alguna manera pensar o reflexionar en cómo has llegado hasta ahí y qué fue lo que permitió. Y la verdad es de que yo creo que mi ignorancia, mi insensibilidad, mi arrogancia, mi saberlo todo o creer saberlo todo, mi tener la razón, todos esos factores que uno cuando está en el pico del mundo del ejecutivo, del jet set, y que crees que tienes el éxito y que piensas que lo material es lo mejor, lo óptimo, te das cuenta de que estás viviendo un mundo ilusorio. Y a mí, en mi caso, mi vida me trajo las facturas, y las facturas fueron provocadas por lo mismo, por la falta de una buena alimentación, por la falta de una buena política de relaciones humanas, de una política de cuidado mismo de mi propia salud. Digamos, uno se cree inmortal, acuérdate, uno se cree como que el dueño de todo el mundo, en el sentido de que te sientes bien contigo mismo, aparentemente, pero cuando estás ya solo, te das cuenta de que no es cierto. Entonces, obviamente, cuando la gota que derramó el vaso fue mi diagnóstico de etapa 1 de cáncer, y mi cáncer de próstata. Entonces, yo cuando empecé con ese proceso de descubrir ese tipo de síntomas y por qué estaba yo yendo al urólogo tan seguido, entonces así como que me dijo, pues la señal del universo es, oye, date cuenta, ¿no? O sea, ve cómo la has regado, ve lo que ve las facturas que te están llegando. O sea, por una primera vez en tu vida, escucha lo que el universo te está diciendo. Y créeme que con todo ese dolor y con toda esa, a lo mejor, arrogancia, yo no acepté los diagnósticos de los farmacéuticos ni de las medicinas tradicionales, que luego lo querían intervenirte quirúrgicamente o a través de una quimio o de una radiación. Y realmente, pues yo vengo de un ambiente, o en aquel entonces estaba yo en un ambiente académico, y la verdad es de que tuve que hacer lo que los académicos hacen, es investigar, ver otras opiniones.
Y entonces descubrí que aquí en el lago de Chapala había una gran cantidad de personas que, si no estaban pasando por lo mismo que yo, estaban habiendo un grupo de sensibilidad. Había muchos grupos de apoyo para personas que tenían problemas de cánceres, problemas de enfermedades crónicas, degenerativas y problemas de estrés y de depresiones en general. Y que había mucha energía alternativa para poder curar y sanar todos esos ambientes. Y fue cuando descubrí el ambiente de la Ayurveda. Y en Ayurveda me di cuenta de que el enfoque de salud física tenía que ver con algo más allá de lo físico. Y cuando descubrí que había 8 factores de salud que había que estar considerando, por lo menos, y que yo solamente estaba cuidando si acaso 1 o 2 factores, el físico y a lo mejor el intelectual, el mental, sabía que me estaba descuidando y estaba desaprovechando los otros 6 que en realidad a lo mejor los sabía, pero nunca los llevé a la práctica, nunca me puse a pensar en la importancia que tenían esos otros 6 factores que, junto con los 2 que ya conocía, podían transformarme en otro ser. Y entonces, cuando descubro la medicina holística y descubro que no hay muchos expertos en el área, y que es algo que hay que descubrirlo uno por uno mismo, entonces obviamente me acerco aquí en la zona de Ajijic, y ahí descubrí a mi primera, digamos, como maestra de Ayurveda, que me hizo las preguntas clásicas de qué vida llevaba, qué comía, qué bebía, si tenía broncas con mis parientes o con mis compañeros de trabajo o con mi pareja, y cómo veía yo el tema de la vida animal, de la vida vegetal. Y entonces ahí descubrí que en este proceso interno de descubrirme tenía que dejar a un lado todo el conocimiento convencional. Tenía que vaciar el vaso del agua que tenía o del café que tenía, o lo que tú quieras llamarle, y había que llenarlo de otra energía. Y entonces, naturalmente, el proceso no fue inmediato, me llevó 3 años. ¿13? 3 años, del 2000 al 2003, el pasar por un proceso ahora sí que, haz de cuenta como que en el mundo de los hombres, de la energía masculina, el hombre se va a su cueva. Y ya puedo decir que mi cueva fue estar aquí en el rancho, estar aquí en la zona de Chapala, en donde principalmente estaba leyendo, estaba platicando con personas, estaba entendiendo ese mundo, y descubrí que había que mejorar mucho en el aspecto emocional, había que hacerse competente en mi inteligencia emocional, y había que buscar fórmulas diferentes en el mundo de la espiritualidad. Y eso obviamente lo que ocurrió fue que descubrí que, dejando atrás todos mis valores que me llevaron o contravalores que realmente no me estaban funcionando, me di cuenta de que al adoptar una nueva mirada al mundo, mirada hacia la naturaleza, hacia las plantas, hacia los animales, hacia los seres humanos, hacia el universo, hacia el aire, hacia el agua, hacia todo lo que me daba vida, en ese momento entendí que tenía yo una misión nueva en mi vida. Y yo prometí al universo que si podía estar en condiciones de resarcir mis daños, de darme una segunda oportunidad, mi misión en la vida iba a ser traer salud a todo lo que me rodeara. Empezando por mí, por mi cuerpo, por mi templo, y después empezar a compartir con mi familia. El redescubrir a tu familia, el renovar a tu familia, el poner tu familia como un valor prioritario, era para mí una segunda oportunidad.
porque antes mi familia estaba en otra prioridad. Y entonces al elevarla a la prioridad, que realmente era lo primordial, era lo básico, era así como que un trabajo que me llevó a pensar y me llevó a platicar, a acercarme con mis hijas, a acercarme con mi pareja, a acercarme con todo el mundo más cercano a mí y realmente compartir todas esas experiencias de buscar en mi familia un mayor apoyo, cosa que a veces es difícil reconocerlo, pero hay que pedir ayuda, hay que pedir apoyo, hay que saberlo pedir. Quemas tus naves de tu pasado, de todo lo que te llevó a la enfermedad y al caos y a tocar fondo, y redescubres nuevos valores que tienen que ver más con la sanación y con el proceso de vertir una nueva vida, una nueva mirada a la familia. Y digamos, es como difícil creer que si antes pensabas que eras el centro del universo o que pensabas que ibas a ser siempre el que iba a estar proveyendo o que ibas a estar siempre el centro de estar tú, siendo el que iba a estar aportando todo y dando apoyo, el apoyo siempre a todo. El hecho de recibir apoyo a veces es difícil recibirlo cuando no lo haces. Sí, definitivamente por lo mismo, y más por el ambiente latinoamericano, que somos, tenemos esa tendencia a ser el proveedor y en ocasiones se vuelve difícil el recibir regalos tan abundantes como los recibes de la familia. Y lo que pasa es que no valoramos lo que es un regalo de una familia, no valoramos un beso, no valoramos un abrazo, no valoramos un te quiero de una familia. O sea, ¿me explico? O sea, lo tomamos como si fuera algo ya dado. Y a veces uno tampoco se atreve a veces a decirlo tan abiertamente. Entonces el tocar el tema emocional era para mí un tema central porque yo no era muy emocional desde el punto de vista de mi competencia. No sabía expresarme emocionalmente, o sea, decir te quiero a alguien cercano de mi familia era así como que muy esporádico. Ahora se los digo todos los días. Y principalmente se lo digo a mi cuerpo. O sea, decirme, Jaime, te quiero. O sea, me estoy besando y te quiero. Te quiero así como que primero hacer que el amor nazca de adentro. El amar mis células, el amarme, el darme mi oportunidad, el amar mis emociones benéficas, el amar todo lo que está dentro de mí, que emana que quiere emanar hacia afuera. Eso como que me apunta hacia el recibir y el dar. Es un intercambio muy padre. Es un proceso difícil, a veces yo pienso que es muy personal. Yo creo que cuando estás tocando un tema de que si estás ya en alguna enfermedad, las primeras preguntas que te haces, fue las que yo me hice, fue partiendo desde mi historia de víctima y después cómo transformarla a mi historia de ser responsable y retomarla con proactividad, partiendo de que estaba invadido de miedo. Y las preguntas cuando parten del miedo, pues no son las preguntas correctas. Entonces, dado que allí, en este proceso, la importancia es no verte solo, sino que verte rodeado de un grupo de apoyo. Y ahí fue donde la familia te da mucha luz en términos de quitarte miedos, quitarte todos los prejuicios, de abrirte a otras posibilidades, de pensar que puedes rehacer tu vida de nuevo, y eso pues incluía también desde el punto de vista de mi nutrición, de mi modo de obtener ingresos, de mi manera de relacionarme con los demás. Todas esas preguntas estaban ahí, o sea, porque obviamente pues yo quemé todas mis naves en la ciudad y yo dije, yo voy a venirme a vivir al campo.
y voy a sanarme en el campo, y voy a descubrir el campo, y voy a vivir del campo. Entonces, obviamente cuando entras a ese tema de lo desconocido, pues te entran muchas preguntas de decir, ¿y cómo le voy a hacer? Porque no es un área que yo escogí como mi área de estudio ni como mi área de trabajo. Yo venía de un mundo opuesto a eso. Desde que descubrí que la leche venía de las vacas y entonces obviamente descubres que también aquí hay muchos farmacéuticos que vienen de las plantas. Entonces, pero hay muchos farmacéuticos que también te dan muchos efectos secundarios. Y en Ayurveda, obviamente, cuando descubres que la parte médica o la parte de sanación no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino también tiene que ver con el aspecto espiritual, emocional, mental, obviamente, y luego les llevas los otros 4 factores que tienen que ver con las relaciones, o sea, la salud relacional, la salud financiera, la salud, digamos, ambiental, que tiene mucho que ver con tu estilo de vida. Y bueno, hay todo un enfoque holístico que había que juntarlas en un solo quehacer. Y cuando empezamos a ver todo alrededor, yo dije, bueno, hay que abrazar árboles, hay que cuidar mucho el mundo de los microorganismos que están en el suelo de la tierra, hay que descubrir el suelo. Y justamente todo se concentró en una raíz. Sí, volviendo a la raíz, o sea, a la raíz de mi problema, a la raíz de todas las consecuencias que estaban se manifestando como un efecto, obviamente debería haber una causa. Y a veces yo sentía como que no estaba cayendo en la verdadera causa, raíz, estaba más bien tratándome los síntomas. Pero cuando me fui a descubrir la raíz del problema, encontré que había raíces en el suelo que también podían darme respuestas. Y yo creo que gracias a la intervención correcta de mi maestra ayurvédica, que fue mi sanadora, ella me regaló un puño de una raíz antiinflamatoria. Y yo en aquel entonces no sabía ni siquiera qué era. Y ella me dijo, mira, estas raíces son parte de tu proceso de sanación, es un antiinflamatorio natural. ¿Y qué crees que era? Era una cúrcuma, pero no era cualquier cúrcuma. Hay 20 y tantas variedades de cúrcuma, pero esta era una cúrcuma longa, era una cúrcuma especialmente dedicada a la antiinflamación. Y ya de ahí, entonces ahora existe esta proliferación de salud. Sí, de hecho, pues imagínate, todo este tema del descubrimiento del mundo del suelo, el mundo de las plantas, el mundo de los alimentos sanos, el mundo de la comprensión, de la creencia de que todo esto va a tener un fin finalmente positivo, te lleva a estudiarlo y realmente a darte cuenta de que cuidar el suelo, cuidar tus raíces, cuidar las raíces de las plantas, te da plantas sanas. Y en mi caso, yo sembré cúrcuma, empecé a sembrar cúrcuma desde el 2007. En el 2007 generé el invernadero, y desde el 2007 en adelante he estado multiplicando las plantas, no solamente la cúrcuma, sino también el jengibre, y posteriormente entró la moringa, y después entraron las berries, las zarzamoras. Y entonces todo eso ya así como que un adelanto ya rápido, un fast forward, como dicen por ahí. Ya acá te das cuenta de que hicimos algo bien. El certificarme orgánico, el buscar cómo fermentar las raíces, el cómo cuidar las plantas de una manera orgánica que maximizara su potencial de sanación y presentarlos de una manera honesta, abierta al público que conoce de eso, y si no lo conoce, pues estamos en este proceso porque somos una empresa joven, y yo creo que en este proceso quiero volver otra vez al tema inicial de la familia, porque finalmente lo que hicimos fue crear una empresa familiar
para poder estar desarrollando todas estas ideas y lo seguimos manteniendo así de una manera familiar. Y creo que tú lo sabes mejor que nadie. Hemos estado siempre conectados, mis hijas, mi pareja y yo, para poder estar ofreciendo esto de una manera más coherente, muy respetuosa de la salud del otro y de la salud de todo el planeta. Porque al final de cuentas, pues la raíz que nosotros cultivamos se cosecha y se procesa en menos de 24 horas. O sea, tiene un valor energético muy alto cuando llega a una botella. Entonces las botellas, por eso se distinguen precisamente por eso, porque el nivel de carbonatación o el nivel de fermentación es rico en probióticos. Y eso es justamente lo que yo he estado pues, impulsando en este mundo. De hecho, el mantra del rancho, el rancho se llama Rancho La Salud, por esa razón, porque buscábamos la salud y todavía la seguimos buscando y la queremos proyectar y trascender. Pero el mantra del rancho es hacemos el amor a las plantas, hacemos el amor a las plantas. Entonces, cuando las personas vienen aquí a trabajar con nosotros, lo primero que les hacemos es quitarles el chip viejo y ponerles un chip nuevo. Dicen, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacerle el amor a la planta y vamos a aprender a cómo hacerle el amor a la planta. Es un cambio de enfoque desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista del manejo del campo, desde el punto de vista del manejo de las plantas como seres vivos. Y muchas personas, créeme, que vienen acá se sacan de onda precisamente por ese cambio de mantra. Pero lo que sí te puedo decir que cuando lo entienden y lo adoptan, las plantas te responden de una manera increíblemente abundantes, reproductivas, sanas, con las ganas de entregarse al otro. Nosotros desde que nos certificamos orgánicos en el año 2008 y que invertimos y generamos el invernadero, es un invernadero de media hectárea. Pero en esa media hectárea ahorita tenemos 40,000 plantas. 40,000 plantas de jengibre y de cúrcuma. Más o menos como 60-40. 60 de jengibre, 60% de jengibre y 40% de cúrcuma. Pero en ellas, en ese confinamiento, en ese invernadero que están, hemos aprendido muchas cosas porque siempre estamos a riesgo de que haya bacterias y que haya virus y que haya plagas de otro tipo y hay enfermedades. Pero yo he aprendido que en este ambiente expuesto y vulnerable en el que vivimos y sobre todo jugándole al hecho de que estás cuidando a tus plantas y obviamente cuidándote a ti y a los demás, lo que funciona es la prevención siempre. O sea, siempre estamos adelantando un paso adelante de la enfermedad. Entonces buscamos cómo evitar enfermedades previniéndolas. Y todo el manejo, por ejemplo, de virus que tenemos hoy día y manejos de virus que pueden ser nuevos, los hemos vivido también en las plantas. Pero ¿sabes una cosa? Lo que las mantiene sanas, óptimas e invulnerables es la calidad de suelo, o sea, la nutrición vegetal. El suelo fortalecido es lo que le da la fortaleza, digamos, inmunológica a la planta. Entonces las plantas están inmunológicamente fuertes, de manera tal que si llega un virus y sabemos que de repente hay una plantita que nos avisa que estuvo débil y en ese momento aislamos, digamos, como esa plantita y vemos por qué. Y sí, pues, rastreándolas para atrás te das cuenta de que pues, a lo mejor no estuvo bien alimentada, no estuvo bien cuidada y entonces empezamos a descubrir que tenemos que darle atención especial. Pero vamos, que buscamos cómo fortalecer nuestros mecanismos de defensa. Yo sé que, por ejemplo, hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas que tenemos que aprender y habrá personas que a lo mejor creen su sistema de inmunidad de manera colectiva, de manera propia, de manera inclusive hasta inconsciente.
Pero lo importante acá es que desde el punto de vista holístico, una persona que está sensible de la importancia de su nutrición, sensible de la importancia de su calidad de vida, sensible de la importancia de sus relaciones, de su manejo del estrés, sensible de su manejo de vida de una manera responsable, te vas a darte cuenta de que no es una persona que está tan expuesta como otras personas que no están sensibilizadas a ese ambiente de sanación. Yo siento que hoy día las nuevas generaciones afortunadamente están más abiertas a leer etiquetas, a preguntar, a estar en contacto y sobre todo mucho de recomendaciones de productos o de estilos de vida o de fórmulas que antes no se presentaban tan a flor de piel como ahora.